بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا ضد ولا ند ولا جسد ولا صورة ولا أعضاء له. كان الله ولا مكان، فهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء مهما تصورت بذلك. فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعين عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، أرسله الله هدى ورحمة للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وهاجا وقمرا منيرا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي الله. El único que me podrá, el único que existe sin principio. Le damos gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos ha otorgado. Sin que pedimos a Allah que le que el rango nuestro Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y que proteja su nación. Yo testifico que nadie merece ser adorado excepto Allah, el único creador del universo, el único que merece ser adorado, el único que existe sin principio, el que no se parece a ninguna de las creaciones y ninguna de las creaciones se parecen a él. No tiene madre, ni padre, ni hijo, ni hija, ni hermano, ni hermana. Él existe sin tiempo y sin lugar, porque Él es el creador del tiempo y del lugar. Cualquier cosa que te imagines en la mente, Dios es diferente, y cualquiera que le atribuya un atributo a las creaciones a Allah está fuera del Islam. Y yo testifico que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, el hijo de Abdullah, el hijo de Abdul Muttalib, el hijo de Hashim, de la tribu de Quraysh, es la mejor creación de Dios, el último profeta y mensajero enviado a todos los seres humanos y a todos los jinn, verídico en todo lo que Él ha transmitido de la revelación. Después de esto, recordamos de tener las sinceras intenciones en escuchar esta lección islámica, porque tener las sinceras intenciones es algo requerido para que el musulmán reciba la recompensa. La recompensa es definida como la compensación que recibe el musulmán en la próxima vida por los buenos hechos que ha realizado en esta vida, entre lo que le trae alegría. Las sinceras intenciones significan tener presente en el corazón que la razón por la cual estamos realizando este buen hecho es porque nosotros queremos
So, alhamdulillah, damos gracias a Allah que Él nos ha guiado a ser musulmanes. Le damos gracias a Allah que Él nos ha guiado a ser buscadores del conocimiento islámico. Damos gracias a Allah que nos ha bendecido con ser musulmanes de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Porque el profeta sallallahu alayhi wa sallam nos informó en el hadith que las gentes que se identifican como musulmán, desde esa demográfica de gentes, desde ese grupo de gente que se identifican como musulmanes, se van a dividir. Entonces, entre el grupo de gente que dicen yo soy musulmán, se van a dividir. Y se van a dividir en 73 grupos. Y esos grupos, el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo que todos esos grupos van a estar en el infierno excepto un grupo. Entonces todos esos grupos van a estar en el infierno excepto uno. Y cuando los acompañantes le preguntaron al profeta sallallahu alayhi wa sallam, ¿quién es ese grupo? ¿Quién es el grupo que no va a estar en el infierno? El profeta sallallahu alayhi wa sallam le respondió en una narración el jama'a, que significa la congregación. En otra narración dijo as-sawatul a'zam, que significa la gran mayoría. Y en otra narración dijo man kana ala ma ana alayhi wa ashabi, lo que significa los que siguen lo que yo y mis acompañantes, la creencia que yo y mis acompañantes tienen. Entonces, esas tres narraciones, cuando juntamos esas narraciones, podemos ver claramente, o pues los sabios y los eruditos del Islam han dicho, de acuerdo a esa narración, que el grupo salvado en la próxima vida van a ser la mayoría en número y van a tener la misma creencia que el profeta sallallahu alayhi wa sallam y los acompañantes del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Entonces, ese grupo, el único grupo que es correcto, ese grupo siempre va a estar intacto, ese grupo siempre va a estar presente en esta tierra hasta el día que todos los musulmanes se mueran. Sí va a haber un día en que todos los musulmanes se van a morir y eso va a ser ya cerca del fin del mundo. Pero antes de ese día y hasta ese día, siempre y cuando existan musulmanes en la tierra, ese grupo, el grupo salvado, el grupo salvado va a estar presente y va a ser la mayoría de las personas que se identifican como musulmán y van a tener la misma creencia
que el profeta y los acompañantes, los sahaba. Entonces, eso es una muy gran bendición, una gran bendición que nosotros tenemos como musulmanes, que siempre nuestra creencia y las enseñanzas puras del Islam están presentes entre nosotros y que nosotros tengamos un acceso a esa información, porque así es como ocurre la desviación, empieza con ignorancia y después sigue y se desarrolla con la ausencia de ejemplos correctos, la ausencia de un líder que tiene el conocimiento correcto y tiene el carácter bueno. Y cuando hay una ausencia de un líder que es sabio y que tiene buenos modales y buen comportamiento o un carácter ideal, en la ausencia de esos tipos de personajes, los corruptos y los malos toman el asiento. Y cuando eso ocurre, cuando en vez de tener un líder digno de confianza, honesto, sabio, piadoso, en vez de tener un líder así, los corruptos, cuando ellos ven la ausencia de esos líderes, ellos toman el asiento y ellos desvían a la gente por su ignorancia. No, la gente viene y les preguntas, porque la gente necesita un líder. Entonces la gente van a mirar a ese corrupto o van a dirigirse a ese corrupto para que sea su líder, y ese corrupto va a tomar el asiento y cuando es preguntado una pregunta, él da una respuesta, pero porque no tiene conocimiento, la respuesta es incorrecta y por causa de eso, la persona que lo tomó como líder va a coger su respuesta, va a escuchar su respuesta y la va a aplicar, y así de tal manera cada individual en esa comunidad se desvía. Entonces, el gran peligro de la ignorancia se ve hasta hoy en día, porque si el conocimiento y la sabiduría es aplicada, entonces no existiría ningún problema social. Subhanallah. Y nuestro líder, el líder de los musulmanes, es el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y inshallah vamos a continuar con nuestro tema leyendo este resumen del conocimiento obligatorio. Llegamos a el segundo shahada. La segunda parte de la frase que se necesita para entrar en el Islam. Ya como dijimos en las clases previas, que la persona que es mukallaf, responsable, es obligada
a convertirse al Islam inmediatamente, sin demora, y lo hace por creer, saber y creer en la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, y decirlo con su lengua. Entonces, esa es la manera de convertirse. Creer en la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, y decirlo con la lengua. Y no es necesariamente esa frase en árabe, se puede decir en cualquier idioma, pero el origen es en árabe. Entonces, esas dos frases, la ilaha illallah y Muhammad Rasulullah, son la basis del Islam. Y ya hemos terminado de explicar la primera parte, la primera frase, Ashhadu an la ilaha illallah, ya la explicamos. Ahora vamos a hablar acerca del significado de Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dice el autor, el significado de Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah es: yo sé, creo y declaro que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, el hijo de Abdullah, quien es el hijo de Abdul Muttalib, quien es el hijo de Hashim, quien es el hijo de Abdul Manaf, de la tribu de Quraysh, es el esclavo de Allah y su mensajero para todos los humanos y jinn. Uno debe creer que él nació en Mecca y fue enviado como mensajero allí. Él emigró a Al-Medina y fue sepultado allí. Y fue veraz en todo lo que dijo y transmitió de Allah. Entonces, primeramente, empezando con el nombre del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, él se llama Muhammad. Y él es el hijo de Abdullah. El nombre de su padre es Abdullah. Y Abdullah significa esclavo de Allah. Y eso significa que los árabes, aunque eran idólatras, ellos todavía también reconocían que Allah es el creador, pero ellos le asociaban socios a Allah, le atribuían socios a Allah. Es decir, los idólatras que vivían en la península árabe durante ese tiempo, ellos no adoraban a Allah únicamente. Ellos adoraban a ídolos con Allah. Entonces, el punto es que ellos conocían el nombre de Allah. Entonces, Abdullah es el padre del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y los padres del profeta sallallahu alayhi wa sallam, su papá y su mamá, no fueron idólatras. Ellos nunca adoraron a un ídolo. Porque sí habían ciertas personas entre la sociedad árabe en la península árabe de esa época que no adoraban a los ídolos. Por supuesto, ellos eran una minoría, porque la mayoría de la gente en ese tiempo y en ese lugar adoraban a los ídolos, pero sí habían entre la gente individuales que no adoptaron la ser idólatras. Ellos no adoraron a ídolos por sus propias decisiones, porque ellos usaron la mente y ellos llegaron a la conclusión que cualquier cosa que es una creación no merece la adoración. Y entonces ellos sabían que esos ídolos no son Dios.
y ellos eran capaces de usar el razonamiento para llegar a la conclusión que este mundo tiene un principio, entonces necesita un creador, entonces este mundo tiene creador y ese creador no es como nosotros. Entonces sí habían individuales que tenían ese entendimiento y esa creencia, pero no les había llegado un mensaje de un profeta. Entonces, no fueron considerados musulmanes técnicamente porque no tenían eh, eh, el mensaje de un profeta que les había llegado, pero si eran lo que se dice en árabe, que significa que ellos sí solamente creían en Dios, solamente adoraban a Dios y no adoraban a los ídolos. Entonces, uh, esos se puede decir eran monoteísticos, es decir, que ellos no adoraban a ídolos y sabían que este universo tiene un creador y ese creador no es como nosotros. Pero como no les llegó el mensaje de un profeta, entonces no son considerados, no eran considerados musulmanes, porque uh, no les llegó el mensaje de un profeta. Entonces no les llegó la llamada de un profeta. Pero ellos usaron sus mentes para saber y reconocer que este universo tiene un principio y entonces este universo tiene un creador y ese creador no es como nosotros. Um, entonces el padre del profeta sallallahu alaihi wasallam se llamaba Abdullah y la madre del profeta sallallahu alaihi wasallam se llamaba Amina y ambos, el padre y la madre del profeta sallallahu alaihi wasallam, ambos no eran idólatras. Los dos no adoraban a los ídolos. Los dos reconocían que su universo tiene un principio, entonces necesita un creador y que ese creador no se asemeja a las creaciones. Y ninguno de ellos adoró a un ídolo. Entonces, el nombre del profeta, Muhammad, el hijo de Abdullah, este hombre específico, recibió la revelación. Ese hombre específico es un profeta de Dios. Ese hombre específico recibió la revelación. Ese hombre específico es el que fue enviado, el último profeta y mensajero que fue enviado a este planeta. Y todos lo tienen que seguir. Él es el mensajero de Dios para todos los seres humanos y para todos los jinn. No fue enviado específicamente a un tribu específico, no fue enviado solamente a un tiempo específico, no fue enviado solamente a una raza específica, no fue enviado solamente a un género específico, no fue enviado solamente a un nivel social específico. Ambos, pasado y presente, pues es decir, antes de nuestras vidas, antes de nuestra época, en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam y las épocas después hasta el día del juicio. Y el blanco y el negro, y el hombre y la mujer, y el ser humano y el jinn, y el rico y el pobre, todos, y el libre y el esclavo, todos
tienen que seguir al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Todos tienen que seguirlo, porque él es el último profeta y mensajero que fue enviado a este planeta. Y cuando el mensaje de un profeta le llega a uno, y cuando la persona se hace mukallaf, responsable, entonces esta persona lo que tiene que hacer es seguir, creer en el mensaje y decir las dos shahadas para entrar en el Islam, y tiene que creer esto acerca del profeta sallallahu alayhi wasallam, que él es el último profeta y mensajero, y que él fue enviado a todos los seres humanos y a los jinn, y que él es verídico, él es veraz en todo lo que dijo y transmitió de la revelación que fue revelada a él por Allah. Ahora, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, él nació en la ciudad de Mecca, que es una ciudad famosa, muy bien conocida, hasta hoy existe. Y el profeta alayhi salatu wassalam, cuando él estaba um, creciendo en Mecca desde niño, um, y ya cuando fue un joven adulto, él fue muy bien conocido entre su sociedad, que él era el veraz y el digno de confianza. Entonces, entre su gente y entre su sociedad, él era conocido como el honesto, el que dice la verdad, y el fidedigno, el que es digno de confianza. As-Sadiqul Amin. Él fue conocido así antes de que recibió la revelación. Eso era como a los 25 años que él fue conocido así. Después de eso, a los 40 años, fue cuando él recibió la revelación. Y a los 63 años murió. 13 años después de que él recibió la revelación, se emigró de Mecca a la ciudad de Al-Medina. Y se emigró porque Allah ordenó que todos los musulmanes que son capaces físicamente son obligados a mudarse, emigrarse y salir de Mecca y, uh, y llegar a Al-Medina. Y los musulmanes uh, se veían que los musulmanes inmediatamente ellos aplicaban esa orden y obedecieron a Dios. Entonces el profeta sallallahu alayhi wasallam, después de 13 años de recibir la revelación en Mecca, fue ordenado a mudarse, a migrarse a el Medina, y vivió en el Medina por 10 años más, y después murió y fue sepultado en el Medina. Y su tumba y um, su tumba es muy bien conocida y muy famosa, y millones de musulmanes todos los años lo visitan. Y el profeta sallallahu alayhi wasallam nos informó que los profetas están vivos dentro de sus tumbas, rezando. الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. Los profetas están en sus tumbas vivos rezando. Entonces los profetas, ellos tienen algo especial, que es que Allah Ta'ala
le otorgó a los profetas rezar en la tumba porque el rezo es el acto más que le da más felicidad a los profetas. Entonces los profetas lo que les gusta hacer más en esta vida es rezar. Y entonces porque sus corazones se ponen tan felices con el rezo, esos profetas pidieron o Allah Ta'ala les dio la habilidad a esos profetas rezar en la tumba, porque es un acto de adoración que esos profetas, sus corazones son muy apegados a él, a ese acto. Entonces, por eso los profetas, ellos rezan en sus tumbas y los profetas también ah, tienen una cierta vida en la tumba y sus cuerpos no se descomponen. Entonces, eso significa que el musulmán, cuando va al Medina y cuando visita la tumba del profeta, sallallahu alayhi wasallam, y le dice, Assalamu alayka ya Rasulallah, sallallahu alayhi wasallam, que significa la paz esté con usted, o mensajero de Dios, el profeta, sallallahu alayhi wasallam, lo escucha y el profeta, sallallahu alayhi wasallam, responde. Ahora, por supuesto, la mayoría de los musulmanes que van y visitan al profeta, sallallahu alayhi wasallam, y um, saludan al profeta, sallallahu alayhi wasallam, la mayoría de ellos, de esos musulmanes que visitan y saludan al profeta, sallallahu alayhi wasallam, en el Medina, no escuchan la respuesta del profeta, sallallahu alayhi wasallam. No escuchan, pero sí es posible y sí ha ocurrido en la historia del Islam que un musulmán piadoso vino y visitó al profeta, sallallahu alayhi wasallam, y él uh, saludó al profeta, sallallahu alayhi wasallam, y el profeta, sallallahu alayhi wasallam, le respondió con voz alta, de tal manera que todos los que estaban ahí presentes escucharon. MashaAllah. Entonces, una parte central de la segunda shahada es saber con certidumbre y reconocer que el profeta sallallahu alayhi wasallam es verídico en todo lo que él ha transmitido de la revelación. Que el profeta sallallahu alayhi wasallam transmitió la revelación sin cualquier perversión, sin cualquier corrupción, sin cualquier adición. Exactamente lo que fue revelado al profeta sallallahu alayhi wasallam es lo que él transmitió. Es decir, la información que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam le enseñó a los acompañantes y le enseñó a la gente no es de su propio invento. No es del propio invento del profeta, sallallahu alayhi wasallam. Entonces, así nosotros sabemos, así el musulmán puede tener la certidumbre, porque la creencia del musulmán es basada en conocimiento definitivo, es basada en sabiduría definitiva. Entonces, esta información acerca de los asuntos y los temas que nosotros no lo hemos experienciado y no lo hemos visto, como la próxima vida, el más allá, el paraíso, el infierno, el alma, eh, el día del juicio, los ángeles, los jinn. Estas cosas no las hemos visto, pero creemos en ellas 100%. ¿Por qué?
porque el profeta, sallallahu alayhi wasallam, él es el que nos ha informado de eso. Y el profeta es veraz en todo lo que él transmitió de la revelación. Es veraz en todo lo que Allah le reveló y él le ordenó a transmitir. El profeta, sallallahu alayhi wasallam, recibe la revelación y él después enseña esa revelación, distribuye esa revelación, transmite esa revelación sin cualquier cambio y el profeta, sallallahu alayhi wasallam, es veraz en eso, sin mentir y sin equivocación, sin error. Eso se tiene que saber 100%. No hay ninguna posibilidad que el profeta, sallallahu alayhi wasallam, cometió un error en transmitir la revelación. ¿Por qué? Si alguien dice, si hay alguna posibilidad de eso, entonces esa persona sale del Islam. Na'udhu billah. Ahora, entre lo que el profeta sallallahu alayhi wasallam nos informó están la tortura en la tumba y el gozo ahí, el interrogatorio de los dos ángeles Munkar y Nakir, la resurrección, el Ba'ath, la asamblea, el Hashr, el día del juicio, el Qiyamah, la presentación de los hechos, el Hisab, la recompensa, el Thawab, la tortura, el Adhab, la balanza, el Mizan, el fuego del infierno, el Nar, el puente, el Sirat, la cuenca, el Hawd, la intercesión, el Shafa'a, el paraíso, el Jannah. Entonces, todos estos asuntos el profeta sallallahu alayhi wasallam nos informó acerca de ellos y nos dijo que esas cosas son reales, que son verdad, que existen, y él dio una definición para cada una y explicó cada una. Entonces, la tortura de la tumba es algo que ocurre físicamente la mayoría del tiempo o en la mayoría de las instancias. Nosotros, los seres humanos que están vivos, nosotros no podemos percibir que eso está ocurriendo. Nosotros no podemos verlo o oírlo o olerlo, no. Cuando nosotros, por ejemplo, enterramos a un musulmán, no podemos ver, por ejemplo, que él va a ser torturado. Y no podemos ver, por ejemplo, que él va a ser recompensado. Lo único que vemos es una tumba y un muerto. Pero, y la razón de eso es que la mayoría del tiempo estos asuntos son escondidos de la gente. Pero si hay a veces Allah Ta'ala, Él descubre eso, Él lo hace descubierto para la gente, para que la gente lo vea. Pero de todas maneras, nosotros los musulmanes tenemos que creer en eso, 100%, aunque no lo veamos. Ahora, la tortura de la tumba es garantizada para el blasfemador que muere como un blasfemador responsable rechazando el Islam. Entonces, si alguien es sano de mente y pubescente y ha recibido el mensaje básico del Islam y no se convierte al Islam y se muere sin convertirse al Islam, esa persona es maldita y esa persona va a ser castigada en el infierno hasta sin fin. Y esa persona va a recibir tortura desde el momento de la muerte hasta sin fin. Y esa parte de esa tortura le ocurre en la tumba. Cuando es enterrado, es torturado en la tumba, hay fuego, hay un olor muy horrible. El olor del infierno va a estar en su tumba. Van a haber escorpiones, van a haber ciertos animales que son específicos de la tumba. Um, la tumba se va a encoger y lo va a apretar a un extento que sus costillas se cruzan. Entonces, todo eso es ejemplos de la tortura de la tumba. Y esa tortura es severa y garantizada para el blasfemador que
era mukallaf, responsable. Ahora para el musulmán que se murió con pecados enormes sin arrepentirse, de pronto sí es torturado en la tumba, pero acuérdense siempre que la tortura de el musulmán y el blasfemador nunca son iguales en severidad y también ni en tiempo, porque la tortura del blasfemador responsable en la próxima vida no tiene fin. Y el musulmán, si es castigado por sus pecados en la próxima vida, no sería castigado hasta sin fin, porque el musulmán, él ha realizado la mejor obligación, la cual es ser musulmán. Entonces, por eso, el musulmán, si es castigado en la próxima vida, su castigo es temporario y no es de la misma severidad que el blasfemador. Ahora, el gozo en la tumba es específico para los musulmanes. Entonces, solamente los musulmanes reciben gozo en la tumba. Y unos ejemplos del gozo en la tumba es que su tumba es iluminada con una luz parecida a la luz de la luna llena. La fragancia del paraíso estaría presente en su tumba. Existiría verdura o pues como pasto en su tumba. El olor, la fragancia del paraíso estaría presente en su tumba. Sus buenos hechos toman la forma de una persona bonita y lo acompaña mientras está en la tumba. Hay muchas cosas buenas que le ocurren al musulmán en su tumba cuando está recibiendo el gozo de la tumba. Y eso, acuérdense, no es solamente para el musulmán. ¿Por qué? Porque el musulmán es el único que recibe misericordia en la próxima vida. Los no musulmanes no reciben misericordia en la próxima vida. Los no musulmanes que murieron siendo responsables, mukallaf, es decir, sanos de mente, presente y han recibido el mensaje básico del Islam. Esas personas, esos blasfemadores que se mueren sin convertirse al Islam, ellos son castigados hasta sin fin. También el profeta sallallahu alaihi wasallam nos informó acerca del interrogatorio de los dos ángeles Munkar y Nakir. Hay dos ángeles que se llaman Munkar y Nakir y estos ángeles vienen al difunto después de que el difunto ha sido enterrado. Esos dos ángeles vienen y lo sientan y le preguntan 3 preguntas. ¿Quién es su Dios? ¿Quién es su profeta? ¿Y cuál es su religión? El musulmán, por supuesto, va a saber cómo responder. El musulmán dice, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. O dice, Allah es mi Dios, Muhammad es mi profeta y el Islam es mi religión. Entonces, el musulmán sabe la respuesta. Ahora, el blasfemador no va a saber la respuesta. Y entonces esos dos ángeles le pegan en la base de la cabeza, en la parte de atrás de la cabeza, con algo como un martillo, que le pegan con un golpe tan potente que si una montaña fuera pegada con el mismo golpe, esa montaña se desintegra, se vuelve a polvo. Esa montaña se vuelve como polvo. Entonces, con esa severidad, con esa fuerza tan severa, esos dos ángeles le pegan al blasfemador en la parte de atrás de su cabeza, la base de su cabeza. Y
Después de eso, el blasfemador grita un grito tan fuerte que todos los pueden escuchar, excepto los seres humanos y los jinn. Y eso es una misericordia para nosotros, porque si nosotros los seres humanos pudiéramos, o si nosotros fuéramos capaces de escuchar eso, nuestras vidas en esta tierra se arruina, se arruinara nuestras vidas en este mundo si fuera que escuchamos los, los gritos y los sonidos de la gente que son torturadas. Le pedimos a Allah que nos proteja. Amén. También el profeta sallallahu alaihi wasallam nos informó acerca de de la resurrección. Es decir, nosotros somos obligados a creer en todo esto. La resurrección se refiere a cuando los muertos salen de sus tumbas para el empiezo del día del juicio. Así empieza el día del juicio. Los muertos saliéndose de sus tumbas. Eso es el principio del día del juicio. Después de eso, después de que los muertos salgan de sus tumbas, ocurre la asamblea, que es que cada muerto que es resucitado es llevado al lugar a donde él va a ser juzgado. Es una tierra, una parte de la tierra que es muy plana, porque la tierra en el día del juicio va a ser cambiada, la topografía de la tierra va a ser cambiada y todo va a estar muy plano. Entonces, la gente en todo el mundo que está saliendo de sus tumbas van a ser llevados y dirigidos hacia ese lugar para ser juzgados y eso se llama la asamblea. El día del juicio es el último día y es el día más peor para los blasfemadores y un día muy difícil para los blasfemadores y es un día de victoria y triunfo para los piadosos y los musulmanes que se prepararon para ese día y es un día un que tiene una longitud de 50.000 años. Es decir, el día del juicio es un solo día, pero es un día que su tiempo es 50.000 años. Va a permanecer, pues desde el principio del día del juicio hasta el final, es 50.000 años. Entonces, empieza con la resurrección y termina cuando los habitantes del paraíso se establecen en el paraíso y los habitantes del infierno se establecen en el infierno. Para el musulmán piadoso, el día del juicio va a pasar como muy rápido. Va a ser una experiencia fácil y feliz, porque él se preparó para ese día. Pero el que es pecador y el blasfemador uh, van a van a estar tristes, van a estar o van a tener miedo en ese día. El profeta sallallahu alaihi wasallam también nos informó de la presentación de los hechos, el hisab. Eso significa que en el día del juicio los documentos, los libros que fueron escritos acerca de uno en esta vida van a ser presentados. ¿Cuáles son esos libros? Los libros de nuestros hechos, porque cada cosa que nosotros hacemos, cada palabra que nosotros decimos, cada pensamiento que nosotros tenemos voluntariamente es documentado. Y en el día del juicio va a ser, ese libro de ese récord de nuestras decisiones va a ser presentado a nosotros. Entonces, la persona que llenó su libro con cosas buenas va a estar feliz cuando ve su libro, cuando sus hechos son presentados a él. Y la persona que llenó su libro con cosas malas va a estar triste. La recompensa, al-thawab, eso significa la compensación que recibe el musulmán en la próxima vida por los buenos hechos que ha realizado en esta vida, entre lo que le trae alegría. Cuando el musulmán, por ejemplo,
se muere y cuando está en la tumba y su tumba es ampliada, 105 pies por 105 pies, y su tumba se ilumina con una luz parecida a la luz de la luna llena, ese musulmán se pone feliz porque estar en ese lugar amplio, iluminado, con paz y tranquilidad, es mejor que estar en una tumba que es pequeña y que no es amplia y oscura y animales y todo eso, y teniendo miedo y sintiendo temor. No, la recompensa le trae alegría al musulmán y relaja al musulmán, y es una tranquilidad y una paz. Entonces, cualquier cosa que sea, le dé alegría al musulmán en la próxima vida, y que es un resultado es una compensación de los hechos que él hizo mientras él estaba en este mundo. Eso se llama la recompensa. Y también el profeta sallallahu alaihi wasallam nos informó acerca de la tortura, y también somos obligados a creer en eso. Esa tortura es la compensación que recibe el musulmán en la próxima vida. No, el musulmán. La tortura, el castigo que recibe la persona en la próxima vida, entre lo que le trae tristeza, entre lo que le trae dolor. Significa que esa persona que es castigada en la próxima vida es castigada por resultado de los pecados que cometió. Entonces, por desobedecer a Dios, él es castigado. Y ese castigo es algo que no le da alegría a esa persona. Es algo que no le da tranquilidad, es algo que no le da gozo o placer. En vez, lo que le da es castigo, lo que le da es tortura. Entonces tenemos que creer en eso, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam nos informó, y él es el que tiene que ser seguido, es el que somos obligados a creer en él. También el profeta sallallahu alaihi wasallam nos informó acerca de la balanza, que es una balanza real, en la cual se miden los buenos hechos del ser humano, o los hechos del ser humano en el día del juicio. Entonces, el blasfemador, por supuesto, no va a tener buenos hechos, porque los buenos hechos solamente son considerados y contados en la próxima vida, y benefician en la próxima vida si fueron hechos por musulmanes. Entonces, la base para que la persona acumule buenos hechos es ser musulmán. Por eso el Islam es tan importante, porque sin el Islam, la persona no es capaz de beneficiarse en la próxima vida por los buenos hechos que hizo. Entonces, si un blasfemador en esta vida da caridad y es buena gente y le ayuda a la gente y ayuda a los pobres y le da de comer a los hambrientos y rescata a los animales y rescata el bosque y la tierra y todo eso. Pero si él se muere como blasfemador responsable, si él se muere como sano de mente, pubescente y sin ah, y recibiendo el mensaje básico del Islam, sin convertirse al Islam, y se muere, ese, no importa si le dio de comer a todo el mundo, no va a beneficiar de ese buen hecho después de la muerte. El blasfemador recibe su recompensa, o él recibe su beneficio que resulta de el buen hecho que hizo en esta vida. El blasfemador, cuando le da de caridad a la gente, cuando le da de comer al hambriento, cuando rescata a un animal, él ah,
él recibe el resultado de eso en esta vida. Pero para la próxima vida no va a recibir ningún beneficio de eso, no va a haber ningún, ninguna misericordia por hacer esos buenos hechos. Entonces, cuando sus hechos son pesados en la balanza, cuando son medidos en la balanza, solamente va a tener malos hechos en la tasa que se miden los malos hechos. Y en la tasa que se miden los buenos hechos no va a tener nada, porque ninguno de los buenos hechos que el blasfemador hizo en esta vida lo van a beneficiar en la próxima vida. Es decir, el blasfemador no va a recibir misericordia ni recompensa después de la muerte. Ahora, si el musulmán, cuando sus buenos o sus hechos son medidos en la balanza, si sus buenos hechos son más numerosos que sus malos hechos, entonces entra al paraíso sin cualquier tortura. Si sus buenos hechos y sus malos hechos son iguales, entra al paraíso sin cualquier tortura. Y si sus malos hechos son más numerosos que sus buenos hechos, entonces tiene un chance, mitad y mitad, un chance que sea perdonado por Dios y o que sea castigado por sus pecados. Y eso demuestra la gran misericordia de Dios. También el profeta sallallahu alaihi wasallam nos informó acerca del infierno, que es un lugar real que existe ahora debajo de la séptima tierra y es un lugar de tortura horrible, un lugar más horrible, el lugar más peor, el lugar más malo. Y es un lugar de tortura con un fuego que es muy severo y nadie se lo puede aguantar y nadie puede acostumbrarse a eso y los blasfemadores se van a quedar ahí hasta sin fin. Y Allah Ta'ala lo sabe mejor. Inshallah, en la próxima clase vamos a hablar con más detalle acerca de el puente As-Sirat y la cuenca Al-Haud y la intercesión Shafa'a y el paraíso, el Jannah y los otros temas que el profeta o los otros asuntos que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos informó. Si no hay alguna pregunta, entonces vamos a concluir. طيب نهلل لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربي اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات وبارك الله فيكم السلام عليكم